¿Es posible construir la paz en un país asediado por el hambre, herido por la guerra y al que le cuesta hacer memoria? Los pueblos originarios nos hablan de ello. No, no hay paz, no hay paz. Mi nombre es Sarin Subba, me autorreconozco Muisca Chibcha, hago parte del Cabildo Mayor Muisca Oriente, asentado en Fomeque, Choachí, Ubaque, Bogotá y La Calera. En nuestra lengua no existe la palabra paz, en la lengua muisca. Existiría como puque, como corazón, como emoción, como sentimiento. Desde la ley ancestral, la paz, ese puque que hablo, es de vivir con pasión cada momento, cada segundo de la vida y en constante respeto por todo, no solo por la sociedad que lo rodea a uno, sino por los elementos, por las piedras, los ríos y toda la naturaleza. La paz es un ejercicio personal. Ningún Estado puede imponer la paz, ninguna ley puede proponer la paz. La paz tiene que surgir de un estado propio y de una relación entre la madre naturaleza y el ser humano. Mi nombre es Ludovica Pardo, soy agrodescendiente y ahora quiero ser campesina. Vivo en el campo y pues me fui a vivir al campo a buscar mi paz precisamente porque no la he encontrado, porque precisamente la paz creo que viene de adentro, ¿no? Hay dos tipos de paz, la que tenemos adentro y la que se quiere construir afuera, que yo creo que no se puede construir si no empieza desde adentro de cada uno. Los procesos de paz también sirven como para moldearnos, moldear nuestros egos, como revisar nuestras posiciones nuevamente y ayudarnos a comprender, así no compartamos las mismas ideas de los otros. Entonces creo que eso es lo que se está tratando de hacer ahorita y lo que se ha venido haciendo o intentando hacer desde hace mucho tiempo acá con los grupos armados y con este conflicto que nunca ha terminado, ¿no? Que este conflicto es el resultado del conflicto personal, del conflicto familiar y del conflicto social. Pues ahí se ve, eso es lo que resulta de la falta de paz entre nosotros, ¿no? Porque uno puede vivir en paz cuando no tiene miedo, pero cuando usted está en medio de un conflicto armado, en una zona de conflicto armado, pues es muy arrecho poder vivir sin miedo, porque igual el ruido, así usted ya haya normalizado el conflicto, los ruidos, todo lo que pasa allí, pues le hace dar miedo y ese miedo se propaga y ese miedo es el que quita la paz, porque con miedo pues no, es imposible que haya tranquilidad o paz. Bueno, ficha que si guasin sengativa neusa, chajaso saga me cuye sunsuka, chiwachamo ya miki guamo ata iki atakuna tapuiki, chua huetzika, cucu, chipaba, guayaba, chua niki, muyeshka, chunza, suna, muikita. Bueno, mi nombre es Iguacín Sengativa Neusa, me amaneció pensando en ustedes. Somos habitantes de valles y montañas, queremos compartir un pensamiento, una palabra y un corazón. Como descendiente del pueblo nación Muisca Chibcha, quiero compartirles parte de nuestra historia alrededor de lo que hoy se busca y se pretende con
el corazón tranquilo, que nosotros le llaman, otras personas le llaman la paz. El corazón tranquilo es un estado de conciencia de la ley natural de los pueblos y de cualquier ser humano. Sostener y comprender. Sostenemos que nuestra tradición, nuestro ombligo, nuestro bastón, nuestras costumbres, y comprender que la otredad, al otro la otra. Y eso hace falta. Muchos han perdido su ombligo de origen, su tradición, y pues no están sosteniendo. Y tampoco están comprendiendo al otro. Entonces hay una, ¿cómo llamaríamos? Está embolatada la identidad del colombiano y la colombiana. Pero centrémonos todo esto más bien en algo que se llamaría el reduccionismo. El reduccionismo es un sistema político, económico, cultural, de, como su palabra lo dice, reducir. Y de eso no hemos salido. El reduccionismo prácticamente se divide en dos líneas, en dos fuerzas, una cultural y otra territorial. Si hablamos de la colonia, estaríamos diciendo que la cultural se le dejó al clero católico. ¿Y la territorial a quién? Al poder de la corona española, ¿cierto? En la República pasa lo mismo. La República no ha cambiado. Digamos que para nosotros los muiscas fue más dolorosa la República que la colonia. Tengo que decirlo, y con el respeto del bicentenario de la República en el Congreso de Historia que se hizo en la Universidad de Tunja, la historia ha sido una mentira. La historia colombiana, como muchos dicen, se ha escrito a partir del dominio hegemónico del que escribe. Pero estamos en los tiempos de que la historia tenemos que construir. Para hablar de la paz necesitaríamos entender un poco el tema de la memoria. Yo creo que el tema del reduccionismo no solamente da con los pueblos indígenas, sino con la sociedad en general. El reduccionismo cultural, de expresiones, el reduccionismo a partir de la educación, a partir del extractivismo. No solamente se hace extractivismo de los territorios, sino también extractivismo cultural, ¿cierto? Y todo se folcloriza, todo se vuelve ancestral. Eso es mentira. La historia hay que construirla. Para hablar de paz hay que construir la historia, y para construir la historia tenemos que tener claro qué pasó con la historia. Si hay una desmemoria, hay una mentira, entonces tenemos que ir a mirar atrás solo para dos cosas. El pueblo muisca solamente mira el pasado para dos cosas: para saber qué fue lo que realmente pasó y para corregir nuestros errores. Es importante. La gente no quiere saber qué fue lo que pasó y no quiere corregir sus errores. Y actualmente, como sujetos históricos, podemos decir que estamos en un silencio pronunciado. Estábamos en un silencio silenciado. Y en estos momentos, que no son coyunturales, sino son la emergencia, el emerger de una necesidad social, cultural, política de los colombianos y colombianas. Y es donde los pueblos indígenas, que llaman indígenas, mejor me quiero decir los pueblos nativos originarios, tenemos una responsabilidad histórica también en compartir, ¿cierto? En compartir. Necesitamos diálogos horizontales. Eso es el verdadero sentido de la interculturalidad. Cuando se encuentran los diálogos así de tú a tú y se convalidan y se respetan, eso se llama interculturalidad. Cuando hay esto o esto, no hablemos más. ¿De qué vamos a hablar? ¿De cuál paz? Si mi lenguaje y mi pensamiento vale en la medida en que niego el tuyo, ¿cierto? Y ese es el reduccionismo. Si el positivismo me dice, no, es que aquí está el canon, no, es que acaso no hay filosofía en los pueblos ancestrales, no hay porque no procede de Grecia, no, espérate. O es que la medicina ancestral no vale, si cuando aquí también curamos el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión hay que mirarla también para la paz. ¿En qué medida dejo de validar lo personal negando al otro? ¿Por qué no reconocer el otro discurso? ¿Por qué no reconocer otra historia? ¿Por qué ponernos en dos orillas?
cuando el río baja agua, ¿cierto? Yo creo que ha llegado el momento del diálogo integral intergeneracional, un diálogo intergeneracional para hablar de paz, donde la familia sea el eje central, ¿cierto? Y estamos hablando de la familia no clásica, sino la familia, donde también la humanidad es familia, el vecino también es familia. Abrir el corazón a la solidaridad. Hay que volver a cierto tipo de valores, de una economía solidaria y de precios justos, también eso es paz. De nuestros niños bien nutridos, eso es paz. De que la gente esté produciendo, comiendo lo que produce en el campo, eso es paz. De que los roles de la mujer, del anciano y del niño en su equidad y en su diferenciación sean reconocidos, ¿cierto? Entonces, hablar de paz en un pueblo tan violentado como el pueblo muisca, tenemos mucha experiencia para hablar de eso. A nuestro pueblo somos herederos despojados de herencia, somos extranjeros en nuestra propia tierra. Y es triste decirlo. Entonces, si vamos a hablar de la victimización de los pueblos indígenas, quienes podríamos estar llamados a hablar de eso seríamos los muiscas. 484 años de compartir con el invasor. Y terminaría diciendo, como decía el cronista cuando vieron a nuestros antiguos, estos naturales no sabían mentir ni robar, pero les quedó muy bien aprendido. No hay cosa más peligrosa que un indio corrupto y racista. Ahí la dejo.